Saludos amigos, bienvenidos una vez más a Historias con Patricia. Hoy les traemos la historia de un personaje quien fue un deportista dominicano que compitió en judo ganando medalla en los años 1988, 1999 y 2008. En el 2025 fue llevado al pabellón de la fama del deporte dominicano y está con nosotros Jacinto Juan Carlos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí en tu programa de la historia, que cuenta la historia de los diferentes deportistas. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? No, me siento bien, muy contento de compartir un poco de mi historia con el público de ustedes. Qué bueno. ¿Dónde nace? Bueno, yo nazco en San Cristóbal, un barrio que le dicen Lavapiés, en el año 1978, el 2 de junio. ¿Cómo se enamora Juan Carlos Jacinto del judo? Bueno, mira, yo llego al judo por pura casualidad. Yo cuando estaba en la escuela primaria, en la escuela Pablo Barina, ahí en mi sector, en mi barrio, estaba con un compañerito que su hermana iba al judo. Ya era una muchacha grande, nosotros éramos niños de 10 años. Y él iba al judo y siempre que él iba al judo, lo que él hacía en el judo, nosotros lo hacíamos en el recreo en la escuela. Y un día él me preguntó que si yo quería ir también, porque él me veía como la insistencia, y yo le dije que sí. Y él habló con la hermana y la hermana nos llevó. Llevó él que iba a la clase, otro compañero le decían gringo y yo. Y ahí yo comencé la práctica en la escuela de judo, en el club de judo Fesacama, con el profesor Felipe Morván. Eso es en San Cristóbal, en el polideportivo, que todavía la escuela está ahí, todavía impartiendo clases de judo. Qué bien. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, como todo uno empieza por pura curiosidad. Uno nunca, como niño, uno no piensa de que uno va a tener un futuro de un atleta olímpico ni nada de eso. No. Uno va a jugar, a divertirse y en ese tiempo las artes marciales era algo que era una novedad en este país. Yo veía los jueves el bloque de karate, me acuerdo, yo lo daban en Teleantilla y para mí el judo era como karate, que yo iba a dar patadas y eso, hasta que comencé la práctica y vi que era una realidad diferente. Ya trayones y ese tipo de cosas. Entonces, el judo tiene una característica, que es que el judo es un deporte que tiene su disciplina, tiene sus requisitos, y tú tienes que adaptarte a eso. Entonces, como tú ves que es algo formal, que no es que tú llegas como si llegas a una cancha, jueguen, brinquen, o hagas, sino que hay una disciplina, hay un orden, hay unos niveles de grado. Cada vez que tú ves un grado, tú quieres avanzar, y uno empieza a practicar, uno se va envolviendo bastante. Eso, como yo le digo, después que el judo se te mete por la sangre, ya es muy difícil que uno se quite. Y yo decía, yo siempre iba al judo, truene, llueve, ventea, ciclón, haga huelga, yo siempre iba a mi práctica. Teníamos mucha fiebre, así me fui involucrando. Ya empecé como competidor, empecé a competir en la categoría infantil, empecé a ganar medallas ya a nivel nacional, y ahí me fui involucrando ya en lo que tiene que ver la parte competitiva. Ahí ya empecé a competir a nivel nacional, infantiles. Después, por ejemplo, ingresé a la Armada, en ese tiempo era la Marina de Guerra. Mi primer año gané medalla de oro, un evento que es bien difícil, que normalmente uno dura 3 o 4 años para poder ganar la primera medalla, y yo gané mi primer año. De ahí entonces participé en los Juegos Nacionales de Mao, que fue como un evento cumbre donde se desarrolló el mayor talento de los deportistas dominicanos de este país. Y por ahí comenzamos ya lo que tiene que ver mi carrera a nivel internacional. Qué bueno. ¿Cuál fue la clave para durar 14 años como miembro de la selección nacional? Bueno, mira, eso es algo que tú tienes que tener mucha disciplina. Mucha disciplina, tú tienes que tener mucho talento como debe de ser. Tener buena condición física, y cuídate, pues los deportes de combate son un poco exigentes, y más judo porque hay muchas lesiones. Muchas veces hay atletas que tienen el talento, pero no tienen una carrera tan larga en un deporte de combate por el medio de las lesiones. Y más que judo es un deporte de peso, que tú tienes que estar haciendo peso y bajando de peso. Y yo, gracias a Dios, siempre fui un atleta sano, fui un atleta que nunca me lesioné, nunca tuve una cirugía, tuve algunas lesiones, pero menores, que nunca di que falté a un evento porque tenía una lesión. Y entonces mantenerte principalmente al alto nivel competitivo, porque para tú ser un atleta olímpico de judo tú tienes que estar entre los mejores de los rankings mundiales, y estar en los eventos panamericanos, en el evento del World Tour, en el evento de Centroamérica. En todos esos eventos tú tienes que estar
entre los primeros, ganando medallas o puntuando. Siempre tú tienes que ganar algo para tú poder tener puntos y avanzar. Y en una división, por ejemplo, yo era de los 66 kilogramos, donde tú vas a un evento que hay 100, hay 50, en Panamérica siempre hay 30, tú siempre tienes que tener un buen resultado. Y tú mantenerte a ese nivel, eso es lo primero, son atletas sanos y tú tienes buen nivel competitivo. ¿Cuáles dificultades tuvo que pasar Juan Carlos Jacinto como atleta de judo? Bueno, mira, el deporte dominicano, gracias a Dios, ha mejorado ahora bastante. Hay más ayuda, pero lo que hacemos en el deporte como tipo amateur, que no es ni baloncesto, ni béisbol, nosotros pasamos muchísimas dificultades porque había muy poco apoyo económico. Uno viene de familia de pobre, de los pueblos, que tú no tienes ayuda económica, y eso de tú, por ejemplo, medicina, proteína, ese tipo de cosas uno no la tenía. Entonces, cuando tú estás compitiendo a cierto nivel, tú tienes que tener, además del talento competitivo, tú ser talentoso como atleta, tú tienes que tener un equipo de apoyo, que en ese tiempo era muy mínimo. Y tú enfrentaste ya con esos países de Europa, con esos países grandes de América, Brasil, Estados Unidos, Cuba. Tú tienes que tener por lo menos ese tipo de... Y esas eran cosas que nosotros no lo teníamos. A veces teníamos esas dificultades, pero cuando tú luchas por algo, tú eso lo obvias. Pero eso son cosas que en verdad que uno lo tenía. Yo me acuerdo, la primera vez que yo viajé a Europa, yo fui a un campeonato mundial en Birmingham, en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Y cuando nosotros llegamos de allá para acá, que de ahí fuimos a competir a España, a Valladolid, a un evento en Europa, que yo gané medalla de plata. Cuando llegamos aquí, yo no tenía ni siquiera el pasaje para irme para San Cristóbal. Wow. Y yo tuve que bajar caminando del Centro Olímpico a la José Contreras y pedí una bola para irme para San Cristóbal. Y yo me senté que yo lo quería hasta dejar ese día. Yo dije, pero no puede ser que yo vengo de representar a mi país, ganar medallas por ahí, y no tener ni siquiera el pasaje. O sea, esas son dificultades que no solamente las vivía yo, sino que en realidad las vivía la mayoría de los atletas en ese tiempo. Pero uno se sobrepone y después las cosas mejoran un poco. Y gracias a Dios ahora la cosa está mejor. Pero antes había muchas dificultades para tú poderte mantener en el deporte. Qué bueno. De las medallas que ganaste en los centroamericanos y panamericanos, ¿cuál es la que más recuerda? Bueno, te digo, uno en eso a veces no tiene muchos resultados, que uno se acuerda de todo. Pero, por ejemplo, la medalla de los Juegos Panamericanos de Winnipeg fue una medalla muy importante para mí. Yo creo que a nivel, es la medalla de más peso, aunque yo soy medallista de campeonato panamericano de oro, de plata, pero una medalla en unos Juegos Panamericanos, en ese tiempo, que en verdad lo que te sentizaba es como, si tú clasificaste, tú vas a participar, porque antes no se había esa esperanza de que tú tenías posibilidad, igual que los Juegos Olímpicos. Entonces yo por primera vez, bien joven, a unos Juegos Panamericanos y gané una medalla, que ya el país entero ya te ve, ya todo el mundo ya te conoce, la prensa ya te saca. Eso, para mí eso fue una medalla bien importante. También una medalla que impactó mucho fue una medalla del US Open, que es un evento que a ese tiempo era a nivel Grand Prix. Y nosotros teníamos muchísimos años participando como país y nunca ganamos una medalla. De acuerdo, una vez fue un atleta de San Cristóbal y ganó bronce. Y eso como en 20 participaciones era la última. Y yo fui en mi primer año, gané medalla de oro. Y eso fue algo como que en el judo también de aquí, eso fue algo que nos dio a nosotros un impulso, porque de tanto tiempo sin participar, entonces yo fui y fue el primero y el único que ganó medalla de oro ahí. También eso fue algo que para mí fue importante, y para el judo también, que me dio mucho reconocimiento. ¿Qué tiene de especial el judo que no tiene otra disciplina de combate? Bueno, yo te voy a hablar desde mi punto de vista, porque karate, taekwondo son otras. Pero el judo es algo, como te decía ahorita, el judo es algo que se te impregna como en la sangre, porque es algo que tiene mucha disciplina, mucho respeto. En el judo tú no tienes que ser el campeón para que te respeten, sino en el judo hay un sistema de grado, que tú llegas a cinturón negro, ya los más pequeños te ven un cinturón negro como alguien avanzado, que tú tienes la capacidad de enseñar. Incluso los atletas de la selección, los número 1, yo no tengo que ser Juan Carlos Jacinto el atleta campeón, sino por el grado que yo tengo, cualquier atleta del mundo me ve y me respeta. Por eso, y eso se da en el judo. Entonces, ese respeto que hay en el judo, esa disciplina, eso es algo que tiene una diferencia con los demás. Por eso te digo, tú no tienes que ser un gran campeón para que te respeten, porque tú vas al baloncesto y al que no es bueno nadie lo mira. En judo no, en judo si tú tienes tu grado, tú eres un cinturón negro, todo el que llega te respetan, te hacen tu saludo. No importa dónde tú vayas, tú puedes ser de aquí, de la capital, pero si tú vas a San Juan, tú vas a cualquier otro pueblo o a cualquier otro país, por el grado que tú tienes te respetan. Y eso tiene la diferencia del judo con otro deporte.
Qué bien. Es muy exigente Juan Carlos Jacinto al momento de entrenar. Bueno, yo soy bastante exigente, eso sí te lo puedo decir. Porque yo le digo a los muchachos, mira, yo recorrí un camino y yo tuve muchos tropezones, tuve momentos buenos, agradables, que gané eventos, pero también tuve muchos momentos desagradables. Entonces, yo lo que quiero es que si ustedes van a dedicar esfuerzo a esto, le digo a los muchachos, que ustedes hagan las cosas como tienen que hacerlas. Porque yo sé que si tú, un ejemplo, para tú ganar una medalla, tú necesitas estar a un 120%. Y tú eres el mejor de un grupo, pero tu rendimiento está en un 70%. Aunque tú seas mejor del grupo, tú estás en un 70%. Y tú pagas una medalla, necesitas estar un 120%. Entonces tú tienes que tratar de romper esos esquemas, esos parámetros, y llegar al 120%. Y tú puedes llegar a ese 120%, es algo que te exige mucho sacrificio. Tú tienes que y compartir con los amigos y jugar un poco baloncesto los sábados. ¿Cuál fue la reacción de Juan Carlos Jacinto al momento de enterarse de la noticia de que sería inmortalizado? Bueno, eso fue algo para mí que, como te digo, me dio mucha emoción. Es algo que ya yo tenía un tiempo que yo sabía que la llamada iba a llegar. Y a veces decía, oye, pero ya ha pasado 1, 2, 3 años, no me han llamado, ¿qué será lo que está pasando? Pero al final yo digo que siempre Dios le da a uno la cosa en el momento que uno la necesita. Para mí eso fue algo bien importante en mi vida, en mi carrera, para mí, para mi familia, porque eso te dice que lo que se hizo bien, que uno hizo la cosa bien dentro y fuera de los tatamis, que es algo importante. A veces tú tienes una buena carrera como atleta, pero para la sociedad tú no lo hiciste bien, porque cometes errores en la calle que te impiden llegar a eso. Pero cuando a ti te llaman la inmortalidad, que es el deseo que quiere llegar cada atleta, aquí en nuestra disciplina, por ejemplo en el béisbol, quieren llegar a Cooperstown. Para nosotros aquí el Salón de la Fama del deporte dominicano es como si fuera Cooperstown, claro. Lo más importante. Ya antes a mí me hubieran hecho inmortal del deporte naqueño, también inmortal de las artes marciales, que los deportes de artes marciales aquí tienen su pabellón de la fama, algo también que da mucho prestigio. Pero ya cuando es del pabellón de la fama del deporte dominicano, es algo que uno sabe que si uno tuvo la carrera, uno quiere que llegue esa llamada, y cuando llega, en verdad, uno se siente contento y emocionado. Qué bueno. ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes que están iniciando a practicar judo o cualquier otra disciplina? Bueno, primero uno, que hagan deporte, por salud, por educación, por disciplina, por cualquier tipo de situación, que hagan su deporte. Ya si van a elegir el deporte de una manera competitiva, que sepan que eso tiene mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, que estudien también, porque el deporte se puede llevar junto con los estudios, que a veces cuando somos atletas de alto rendimiento, nos enfocamos solamente en el deporte. A veces te exigen las federaciones, entrenadores te exigen el resultado, eso se puede, pero que también uno lo puede llevar con los estudios, porque antes se daba la situación que cuando un atleta terminaba su carrera, tú lo veías en la prensa pidiendo, que no tenía nada. Sí. Ahora ya, gracias a Dios, tú terminas tu carrera como deportista, tú puedes empezar tu carrera profesional. Yo estudié, yo me hice licenciado en la carrera de educación física, hice todos los cursos de maestría que tiene que ver con deporte de alto rendimiento competitivo, especialmente en mi área, en el judo. Y que la juventud puede hacer eso, tú puedes estudiar, tú puedes entrenar y ser un atleta de alto rendimiento y también prepararte. Porque el aporte que nosotros vamos a hacer a la sociedad lo podemos hacer desde el ámbito competitivo, dando medallas, pero también debemos de la parte de la enseñanza, siendo un profesional productivo para nuestra sociedad. Qué bien. ¿Y cómo quiere Juan Carlos Jacinto que lo recuerden? Bueno, yo quiero que a mí me recuerden como una persona que fue ejemplar para la sociedad, una persona que aportó su granito de arena para el desarrollo de mi país, de mi comunidad, y que cuando yo vaya por ahí por la calle, como me pasa muchas veces, a veces jóvenes me saludan y me dicen, Sensei, a mí me agradó trabajar con usted, yo logré cosas porque usted me enseñó en la vida, de lo que usted me enseñó en la vida, yo lo puse en práctica y logré muchas cosas, no solo en lo competitivo, sino en la parte profesional, y más o menos así, que la gente me vea como alguien que pudo aportar algo a la sociedad. Excelente. Gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden dar like, activar la campanita y por supuesto suscribirse y dejar sus comentarios. Esto fue otra historia más de Historias con Patricia. Será hasta la próxima. Bye bye.